Ok, entonces vamos a proceder en la parte de lo que veníamos trabajando desde la semana pasada. Nosotros habíamos hablado de lo que era inicialmente lo que tenía que ver con la suma del símbolo de sigma, técnicamente pues representando lo que era la parte de sumatoria, ¿sí? Ustedes recordarán que pues en ese orden de ideas el objetivo de haber visto todo lo que son las propiedades de linealidad que cumple el símbolo de sumatoria era basado fundamentalmente en estas cuatro formulitas que vamos, pero que principalmente son las tres primeras que utilizamos en el desarrollo de las sumatorias, correspondiente a la temática que hoy vamos a abordar, que es el área bajo la curva. Entonces, vuelvo con ustedes en estos momentos, entonces retomo el problema del área. El problema del área principalmente para Leibniz, quien en algún momento ustedes recordarán que él trabajaba las cuestiones de cinemática, entonces él estaba ubicado en un problema donde se presentaba la gráfica de velocidad contratiempo. Y es así como él se preguntaba si a través de la gráfica de velocidad contratiempo podía deducir la gráfica de desplazamiento con respecto a tiempo. Dado el hecho que a partir de la gráfica de velocidad contratiempo, si allí derivaba ese tipo de, por tramos, es decir, por intervalos de tiempo, derivaba ese tipo de comportamiento de la velocidad contratiempo, encontraba la ecuación de aceleración, pero que él intuitivamente pensaría y analizaba si se podía hacer la reversibilidad, dada la ecuación de velocidad contratiempo, poder llegar a la anterior, que era la de desplazamiento contratiempo. Cuando le digo a la anterior, es que para que exista velocidad, ustedes bien saben que debe existir variación de desplazamiento a través de un intervalo de tiempo. De lo contrario, no va a poder ver, va a haber esto, no va a poder existir velocidad como tal. O bueno, la velocidad sería cero si el cuerpo no se mueve. Lo mismo, para que exista aceleración, pues se requiere que exista variación de ¿qué? De velocidad. Entonces también Leibniz se planteaba de que si tenía la gráfica de aceleración contratiempo, cómo podía devolverse y deducir la gráfica de velocidad contratiempo y de igualmente de velocidad contratiempo deducir la del desplazamiento. Es así como entonces él encontró que no solamente era un proceso inverso y que era un proceso contrario a la derivación, en ese orden de ideas como lo planteó Newton, que era la antiderivada, sino que él también encuentra que ese tipo de análisis se puede resolver mediante el área bajo la curva. Entonces, ese problema del área bajo la curva que plantea Leibniz tenía unas ciertas restricciones inicialmente. Cuando lo digo inicialmente es porque posterior a ello, después aparece otro matemático en el cual ayuda, retomando lo que dijo Newton, más lo que dijo Leibniz, y recopilando parte de lo que él también quiere apropiarle allí al problema del área, pues logra llegar a un resultado espléndido, que es el que normalmente nosotros encontramos, no solamente en el teorema fundamental del álgebra, del cálculo, sino también en la parte del concepto geométrico de la integral indefinida que le decía Leibniz, y que este matemático que aparece luego posterior a estos dos, pues le va a llamar la integral definida. Entonces fíjese cada uno de ellos sus respectivos aportes. Pero repito, el último retoma tanto lo de Newton como lo de Leibniz. Entonces estoy ubicado aquí en la cuestión de Leibniz. Leibniz decía que la función, pues primero que todo tenía que estar definida en un intervalo cerrado AB. ¿Eso qué significaba? Que pues iba a haber una función superior, y igual f de x, y iba a haber una función inferior, debe existir, que en este caso sería la recta del eje x, pero que nosotros sabemos que la podemos, obviamente esa recta se tiene su propio nombre, es y igual a 0. Entonces, superiormente está limitada por f de x, inferiormente por y igual a 0, y lateralmente estaba limitada por las rectas x igual a a y la recta x igual a b, lo cual quiere decir que para Leibniz obviamente estaba hablando de una función que fuese continua y había una restricción más, que la función tenía que ser positiva, f de x tenía que ser mayor o igual que 0. Pero realmente el concepto de Leibniz para recubrir el área bajo la curva, él se limitó a que tendría que hacérsele una partición a ese intervalo de tiempo y que entre más pequeños fueran los intervalos de tiempo, mayor precisión tendría con respecto al área bajo la curva. De esa manera, entonces, inicialmente lo que se consideró es con qué tipo de figuras puedo recubrir esa área bajo la curva.
Entonces se hablaban de figuras como rectángulos, como triángulos, y sabemos que el rectángulo, al igual que el cuadrado, pues es largo por ancho o base por altura. El área del triángulo pues termina siendo la mitad del área de un rectángulo, base por altura sobre 2, y que si tenemos un polígono, por ejemplo, como en este caso, es un polígono de ¿cuántos lados? Es un polígono, primero que todo, irregular. Las longitudes de sus lados no son de igual medida. Y es un polígono que tiene ¿cuántos lados? 6 lados, por lo tanto sería un hexágono, ¿sí? Y al ser un hexágono, entonces sencillamente observen ustedes que lo subdividen en 4 triángulos. Entonces quiere decir que si yo pudiese calcular el área de cada uno de estos 4 triángulos, al sumar el área de los 4 triángulos, obtendría el área del polígono irregular de 6 lados, que es el hexágono. De esa manera es que empieza entonces técnicamente el análisis para recubrir de alguna manera mediante figuras reconocidas, triángulos o rectángulos, el área bajo la curva. Entonces es así como Leibniz, al igual que Newton, pero más que todo Leibniz, tiene que apropiarse de un concepto que utilizó un matemático hacía 2000 años atrás, más de 2000 años, en Alejandría, el señor Arquímedes. Arquímedes era alguien que se había, digamos que, distinguido en su época porque calculó la longitud de la circunferencia y de igual manera jugaba con muchas superficies cuadráticas o cilíndricas o esféricas. Este gran matemático tenía una virtud y es que encontró un método de aproximación y de exactitud para poder determinar la longitud de la circunferencia y determinar así de esa manera el volumen de superficies cuadráticas, el área de superficies cuadráticas o los volúmenes de cilindros, conos, circulares rectos o esféricas, ¿no? Eso, cuerpos esféricos. Entonces, en este sentido, Arquímedes tenía un principio y se llamaba el método de Saussure. ¿En qué consiste el método de Saussure? Consiste en que una vez usted tenga identificado, digamos, claramente el tipo de figura geométrica que va a utilizar para recubrir esa región, la idea es que entre más pequeña sea la partición, esto hace que entonces la precisión hacia el objetivo se dé. En palabras menos, palabras más, Arquímedes lo que le dio fue el siguiente principio al señor Leibniz. Dado, por ejemplo, esto es un ejemplo práctico, un ejemplo sencillo, del cual vamos a poder hablar desde dos perspectivas, de acuerdo a lo que Leibniz retoma del señor Arquímedes. Dice, use rectángulos. Fíjese que aquí el principio básico que van a utilizar para recubrir esta área bajo la curva, limitada por la función y igual a x al cuadrado, obviamente ya ustedes de antemano saben que aquí el eje x está representado por y igual a 0, ¿cierto? Y por supuesto en un intervalo cerrado que estaría entre ¿qué? Entre 0 y 1. Es así entonces como el señor Leibniz observa que la manera como Arquímedes abordaría este tipo de problema sería particionando el intervalo entre 0 y 1, de tal manera que los intervalos allí pueden ser de igual longitud o de longitud distinta, y que a su vez los puntos que van a representarme la altura de los rectángulos inscritos o circunscritos sobre esta región pues necesariamente no tienen que ser los extremos. Podría ser un punto medio o un punto que esté ubicado entre ese intervalo, entre esa misma subintervalo que se ha tomado. En palabras menos, palabras más, lo que quiso decir Arquímedes fue lo siguiente. Si yo tengo esa curva y lo que hago allí es particionarla, por ejemplo, específicamente aquí se está particionando el intervalo entre 0 y 1 en 4 regiones exactamente de igual longitud. ¿Qué quiere decir? Que estos 4 subintervalos tienen la misma longitud, lo cual quiere decir que en ese orden de ideas se define que estos delta de x, o sea, estas distancias que tienen aquí estas famosas distancias, las definen técnicamente como delta de x, ¿sí? En este caso, este sería un delta de x1, este de aquí sería un delta de x2, y el de aquí sería un delta de x sub 3, y el de acá sería un delta de x sub 4, ¿sí? Digámoslo aquí en este orden de ideas.
limitando aquí esta parte, sería un delta de x sub 4. ¿Qué quiero decir con esto? Jóvenes, señoritas, ¿qué quiero decir con esto? Tengo aquí delta de x sub 1, delta de x sub 2, delta de x sub 3, delta de x sub 4. Pues en ese orden de ideas estamos hablando de que cada uno de estos delta de x sub i tienen la misma medida. ¿Y la misma medida qué significa? Que los podemos llamar delta de x, porque van a tener la misma medida con el ánimo de que los cálculos para determinar el área bajo la curva sea mucho más fácil. Y es así como el delta de x lo definen entonces como, como observan ustedes, esto está limitada esta curva y igual a x al cuadrado en un intervalo cerrado entre 0 y 1. Es decir, existe un pequeño intervalo, en ese caso hay un intervalo que está definido entre ¿qué? Entre A y B. Ese intervalo entonces me va a permitir a mí que el delta de x yo lo pueda definir como B, que es el extremo derecho del intervalo cerrado, menos A, que es el extremo izquierdo del intervalo. Conclusión, la longitud de ese intervalo dividida por el número de particiones que usted quiera generar. Entonces, este n vendría siendo el número de subintervalos que usted quiere generar, número de subintervalos. Pero esos subintervalos terminan siendo equivalentes a ¿qué, chicos, señoritas? Esos subintervalos terminan siendo finalmente la cantidad de ¿qué? De rectángulos que yo voy a generar bajo esa curva. Es decir, este n no solamente lo puedo llamar el número de subintervalos, sino va a ser también considerado como el número de ¿qué? De rectángulos, que pueden ser inscritos o circunscritos. De cualquiera de las dos formas, es una manera de aproximarme al área bajo la curva. ¿Me entienden, jóvenes, señoritas? Hasta ahí vamos entendiendo lo que estoy tratando de explicar. Bueno. Sí, señor. Listo, ok. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Aquí, por ejemplo, específicamente subdividieron en cuatro subintervalos. Con esos 4 subintervalos se van a poder generar 4 rectángulos. En este caso, los rectángulos están sobrepasando a la línea roja que está representándome la curva y igual a x al cuadrado. Por lo tanto, yo podría considerar que el área de esos rectángulos, al sumar cada uno de estos rectángulos, la sumatoria del área de esos 4 rectángulos estaría superando, ¿sí? Estaría superando ¿a quién? ¿A quién estaría superando esa sumatoria del área de esos 4 rectángulos, chicos? ¿Al área bajo la curva? Muy bien, estaría superando al área bajo la curva. Entonces aquí le voy a colocar el área de esos rectángulos, ¿no? Quiere decir el área del rectángulo 1 más el área del rectángulo 2 más el área del rectángulo 3. Recuerden que esto aquí es R sub I, ¿no? Entonces esa sumatoria de esos 4 rectángulos estaría siendo mayor que el área bajo la curva. Eso es lo que quiero que ustedes entiendan. Superior al área bajo la curva. Me disculpan ahí, pues me está tocando hoy escribir acá pues aquí de manera con el mouse porque se me presentó un inconveniente con el programita que tenía para poder escribir más rápido, ¿sí? Con el área bajo la curva. Entonces se desactualizó y no quiere funcionar ahora. Entonces estoy en esa dinámica, pero no he podido encontrarle el detalle. Área bajo la curva, ¿listo? Entonces, conclusión. Cuando los rectángulos sean circunscritos, como es en este caso, observen ustedes que ¿qué están tomando como referencia para la altura de esos rectángulos? ¿Cuál es el punto que toman como referencia? ¿El extremo izquierdo o el extremo derecho de cada subintervalo? ¿Cuál es el valor que toman? Por ejemplo, cuando son rectángulos circunscritos. El Si se derecho. están dando el derecho, muy bien, se toma el extremo derecho. Entonces, esto es lo que me está representando. Por ejemplo, inicialmente aquí este punto de acá me estaría representando ¿a quién? Pues me representa, digamos que esta función la voy a llamar y igual f de x. ¿Sí? Recuerden que la puedo llamar f de x igual a ¿qué? A x al cuadrado. Entonces, de esa manera, jóvenes, lo que yo quiero decir es que aquí, por ejemplo, este 1/4, la función lo arroja como 1/4 al ¿qué? Sería 1/4 elevado a ¿qué? 1/4 elevado al cuadrado, ¿o no? ¿Ustedes qué dicen?
¿Sí? Sí, Sería un señor. cuarto elevado al cuadrado. O sea, eso que yo estoy representando aquí sería sencillamente la función evaluada en un cuarto. Esa imagen que yo estoy tomando allí del extremo derecho del primer subintervalo, ¿me representa qué? ¿Qué me estaría representando esa imagen? La altura del primer ¿qué? Rectángulo. ¿Está claro? Y aquí este delta de X me estaría representando ¿qué? O sea, esta distancia de aquí hasta aquí, ¿qué me estaría La representando? base. No solamente, es correcto, joven, no solamente me está representando el delta de X1, sino me está representando la base del primer ¿qué? Rectángulo. La base del rectángulo 1. ¿Listos? Eso es lo que yo quiero que ustedes tengan en cuenta de ahí. Entonces, ahora, ¿cómo sabemos que las longitudes de estos delta X1, delta X2, delta X3, delta X4 quedaron de igual longitud? Pues si ustedes se fijan, el delta de X siempre se define como ¿qué? El extremo derecho, ¿sí? El extremo derecho del intervalo, que en este caso era 1, y el extremo izquierdo del intervalo cerrado en el cual queremos calcular el área bajo la curva, es 0. Dividido entre cuántos subintervalos se querían generar. 4 subintervalos. 4. Entonces quiere decir que cada delta de X queda con qué longitud. Es decir, la base de cada uno de esos rectángulos, como va a ser de igual longitud, van a ser ¿de cuánto? De un cuarto. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, señor. Entonces, ¿eso qué significa? Que cuando estemos hablando del área de estos rectángulos, el área de estos rectángulos, ¿yo cómo los podría definir? Entonces, voy a seguir aquí con la cuestión de la sumatoria. Entonces, sería sumatoria, por supuesto, desde igual 1, porque yo arranco desde el primer rectángulo, y voy a ir hasta el cuarto rectángulo, ¿cierto? Pero ¿cómo tendrían que ser? ¿Cómo yo podría redefinir esta área de este rectángulo? Por ejemplo, el rectángulo 1 ¿sería qué? El delta de X, ¿cierto? Que es la base del rectángulo, multiplicado por su altura, que es la imagen de la función. Entonces, no sé si para ustedes está quedando claro que esto sería aquí f de x u y multiplicado por el mismo delta de ¿qué? Delta de X. X o delta de X u Y, aunque aquí ya no es necesario decir delta de X u Y, porque recuerden que todos los delta de X u Y tienen la misma que, Vale, en este me caso acuerdo. van a tener la misma longitud, es decir, van a medir siempre lo mismo. ¿Listos? Todos van a ser exactamente igual al delta de X porque son de igual longitud, ¿sí? Las bases de los rectángulos. Las bases de esos rectángulos, ¿cómo serían? Iguales. Las bases de los rectángulos tienen la misma medida, ¿cierto? La misma longitud. Listo. Tan pronto tenemos eso claro, que tienen la misma longitud, entonces quiere decir que yo aquí, por ejemplo, para la segundo, para la segunda altura, que en este caso sería la de 1/2, entonces para el rectángulo número 2, entonces eso quiere decir que esa sería la respectiva ¿qué? Sería 1/2 al ¿qué? 1/2 al cuadrado, ¿verdad? Esa terminaría siendo la altura número ¿qué? 2, ¿cierto? Para ese rectángulo. Esa sería la altura 2 para el rectángulo 2. Para el siguiente, ¿cuánto vendría siendo? Para este de acá, para el tercer rectángulo. Entonces, observen ustedes que para el tercer rectángulo toma como referente, en este caso, toma como referente el 3/4. Entonces sería 3/4 al cuadrado. Esa vendría siendo la altura de ¿qué? La altura del tercer rectángulo. ¿Listos?
Y de igualmente para la última expresión que tenemos acá, el último rectángulo que aquí se subdividieron en 4 rectángulos, para él sería entonces ¿qué? F de ¿qué? F de 1, que eso termina siendo igual a ¿qué? A 1 al cuadrado. ¿Y qué me representa ese 1 al cuadrado? Pues me está representando la altura de ¿qué? Sería la altura del cuarto ¿qué? Rectángulo. ¿Sí está claro? Esa sería la altura del cuarto rectángulo. ¿Listos? Entonces, esa es una manera de poder nosotros redefinir lo que está sucediendo acá. Entonces, procedemos. Por eso ustedes observan cuidadosamente que entonces el 1/4 se elevó al cuadrado. ¿Por qué? Porque la altura me la representa la imagen de la función. Entonces, 1/4 al cuadrado es la altura ¿de qué? Es la altura del primer rectángulo. El 1/2 al cuadrado viene siendo la altura del segundo rectángulo. La 3/4 al cuadrado viene siendo la tercera altura para ese rectángulo y el 1 viene siendo la cuarta altura de ese rectángulo. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se logra deducir qué es 1/4, 1/2, 3/4 y 1? Sencillo. Si yo arranco desde un valor x sub 0, el valor inicial x sub 0 lo voy a llamar 0, que es de donde inicia el intervalo. La ecuación de delta, claro, la ecuación de delta de x se define como el extremo superior del intervalo, donde usted quiere determinar el área bajo la curva, menos el extremo izquierdo de ese intervalo. Conclusión, cuando usted hace b menos a, usted realmente lo que está determinando es la longitud de ese intervalo. Por decir algo, la longitud del intervalo entre 0 y 1 es 1. Y la expresión del denominador Sn va a ser la cantidad de subintervalos o la cantidad de rectángulos que usted quiere generar bajo esa curva. Es decir, estos rectángulos, recuerden que pueden ser de dos formas, o rectángulos inscritos o circunscritos. Inicialmente aquí inicié explicando fue con rectángulos, haciendo la partición con rectángulos circunscritos. Pero posterior a este análisis vamos a hacer también el análisis para rectángulos inscritos. Lo que hemos llegado a considerar es que aquí el área, la sumatoria del área de estos 4 rectángulos estaría superando al área bajo la curva. Entonces vamos a visualizar que precisamente cómo se determina esas respectivas áreas. Entonces para eso estoy hablando de que realizamos una partición en el intervalo entre 0 y 1 y esa partición va a ser equivalente a 4 rectángulos. Entonces por eso es que me queda que el delta de x es 1 menos 0, es decir, el extremo superior del intervalo cerrado, 1, y el extremo inferior que es 0, esa longitud pues termina siendo 1 dividido en la cantidad de rectángulos que quiero generar, que son 4. Posterior a eso, entonces ahora quiero indicarles a ustedes cómo quedó la partición. Entonces la partición queda uniforme, es decir, de igual longitud. ¿Por qué? X sub 0 se le asigna al extremo izquierdo del intervalo donde quiero calcular el área bajo la curva. X1, ¿qué vendría siendo? Para yo poder llegar a X1, ¿cuánto me tengo que desplazar? De 0 hasta el punto de X1, que es este valor viene siendo X1. ¿Cuánto me tengo que desplazar? ¿Cuánto es la longitud de ese intervalo? Pues me lo está diciendo delta de X, que sería 1/4. Ahora, el detalle está cuando yo quiero ubicarme en X2. Ya para llegar yo a X2, ¿cuánto me tendríamos que desplazarme? Pues 2 veces 1/4, ¿o no es así, jóvenes, señoritas? Para poder yo llegar aquí a este punto de acá, tendría que desplazarme 2 veces 1/4. Entonces, 2 veces 1/4, ¿a qué equivale? ¿A qué equivale 2 veces 1/4? Entonces, eso sería 1/2. Correcto, joven. Gracias. Entonces, ese sería el representante de 1/2. Ahora, X3. ¿Cómo representamos X3 acá? Pues el X3 sería 3 veces, ¿3 veces qué? 1/4, ¿sí? Porque eso es lo que yo tendría que sumar. 1/4 para ir desde 0 hasta 1/4, de 0 hasta X1. Para ir de X1 a X2, otro 1/4. Y para ir de X2 a X3 tendría que sumar otra vez 1/4. O sea que en total, ¿cuántos 1/4 estaríamos sumando? 3 veces 1/4, que eso equivale a ¿qué número? ¿Equivale a qué? ¿A 3 qué? 3/4. Gracias, muy amables. Eso es correcto. Y así finalmente yo llego a X4. X4, ¿qué sería? Para poder yo llegar a X4 sería 4 veces haber sumado ¿qué? 4 veces haber sumado ¿qué?
El un cuarto. Y cuando yo sumo 4 veces un cuarto, pues observen ustedes que al simplificarse esa expresión, 4 cuartos, termina eso siendo igual o equivalente a ¿qué? A 1, que es el correspondiente extremo derecho del intervalo donde queremos calcular el área bajo la curva. Entonces, por eso es que ustedes observaron aquí que las alturas de los rectángulos circunscritos están representadas por la imagen de la función. Si yo me ubico en un cuarto, la respectiva imagen será un cuarto al cuadrado, y esa es la altura del primer rectángulo. Si yo me ubico en un medio, la imagen respectiva de un medio, que sería un medio al cuadrado, vendría siendo la altura del segundo rectángulo. Cuando yo me ubico en 3 cuartos y le aplicamos la función, es decir, la imagen de 3 cuartos vendría siendo 3 cuartos al cuadrado, que representa la altura del tercer rectángulo. Y así sucesivamente. Si yo aplico la función a la expresión de 1, la imagen de 1 sería 1 al cuadrado. Bueno, en ese orden de ideas, estas expresiones que me quedaron al cuadrado son las respectivas alturas de esos 4 rectángulos. Y asimismo, la pregunta del millón es, ¿a qué es igual? Entonces, ¿cómo quedaría precisamente aquí digamos, el área de esos 4 rectángulos? Sí, aquí yo pensaría que sería bueno haber escrito así, AR sub 4, como representando la sumatoria de los primeros 4 rectángulos, ¿cierto? O sea, esto quedaría así, sumatoria desde igual 1 hasta 4, porque son 4 rectángulos, de f de x sub y, porque ustedes se están dando cuenta que siempre me ubiqué en la respectiva imagen de la función para poder determinar que ese f de x sub y, ¿quién viene siendo? Las alturas de los rectángulos, multiplicado por el ancho de los rectángulos, que viene estando representado por el delta de x, que les he indicado a ustedes que dejo como delta de x porque todos los rectángulos tienen la misma longitud. Entonces, es así como queda entonces un cuarto. Esto está representándome delta de x sub 1. Esta delta de x sub 2, que vuelve y juega, es lo mismo un cuarto. Este de aquí sería delta de x sub 3. Y finalmente, este de acá sería delta de x sub 4. Posterior a ello, también observamos que está la expresión que les he mencionado. Un cuarto al cuadrado, ¿qué estaría representándome? Estaría representándome la imagen ¿de quién? ¿La imagen de qué? De un cuarto. ¿Y esa imagen de un cuarto quién vendría siendo? Pues la altura del primer rectángulo. Luego la imagen de un medio. ¿Cuánto vendría siendo la imagen de un medio? Pues un medio al cuadrado, y eso me estaría representando la altura del segundo rectángulo. ¿Qué viene representándome aquí? El 3 cuartos al cuadrado. Esa es la tercera altura, ¿cierto? Es la imagen de 3 cuartos, que sería 3 cuartos al cuadrado. Me está representando la altura del tercer rectángulo. Y así sucesivamente hasta que llegamos a 1 al cuadrado, que sería la imagen de 1, estaría representándome la altura correspondiente al cuarto rectángulo. Conclusión: hemos obtenido entonces el área de cada uno de esos 4 rectángulos, que al sumarlos me da 15/32, que equivale a 0.4687 unidades cuadradas, porque estoy hablando de área, ¿cierto? Resulta y acontece que hemos dicho que el área bajo la curva sería como con respecto a la sumatoria de estos 4 rectángulos circunscritos. ¿Cómo sería? Entonces quiere decir que 0, muy bien, joven, quiere decir que 0,4687 precisamente está superando, está siendo por encima del área bajo la curva. ¿Está claro? De esa área bajo la curva. De esa área bajo la curva, ¿no? Como por decirle así, para no tener que escribir toda la expresión, ¿sí? Entonces, 0,4687 estaría siendo superior al verdadero valor del área bajo la curva. Ahora nos vamos con los rectángulos esto eran circunscritos, ahora los rectángulos inscritos. De igual manera, ¿qué le vamos a hacer aquí a esta expresión? Le vamos a dividir el intervalo, vuelve y juega. El intervalo, la idea es dividirlo en ¿cuántos? En 4 subintervalos. Esos 4 subintervalos me va a generar 4 rectángulos inscritos. ¿Qué está pasando cuando los rectángulos son inscritos? Pues ustedes se están dando cuenta que entonces ya no es el extremo derecho de cada subintervalo que estaría representando la altura del rectángulo. Si ustedes observan aquí cuidadosamente, aquí aquí hay un rectángulo, solo que, ¿qué tipo de rectángulo es este?
Este tipo de rectángulo que acabo de subrayar aquí, ¿qué será? ¿Qué tipo de rectángulo representa eso? Resulta que ese rectángulo es una línea horizontal y el área de ese rectángulo, que es una línea horizontal, terminaría siendo ¿qué? ¿Cuánto terminaría siendo el área de ese rectángulo al ser una línea horizontal? Es decir, ese rectángulo no tiene altura. Al ser su altura 0, entonces ¿cuánto se convierte el área de esa línea De horizontal? cero. Sería 0, ¿cierto? Muy bien. Entonces, el área del primer rectángulo es 0. ¿Por qué razón? Porque resulta y acontece que aquí el valor extremo, ¿qué? ¿Cuál extremo fue el que se tomó? El extremo izquierdo de su intervalo es el que me está representando a mí, perdón, es el que me está representando a mí precisamente la altura de este primer rectángulo. Lo cual quiere decir que si esta función es f de x igual a x al cuadrado, ¿recuerdan? ¿Sí? Toda preimagen la toma y la eleva al cuadrado. Pues aquí estaríamos hablando que f de 0, ¿cierto? F de 0 sería lo mismo que tener 0 al ¿qué? Al cuadrado. 0 elevado al cuadrado. ¿Y cuánto me da 0 elevado al cuadrado? ¿Cuánto sería ahí en ese caso? Pues estaríamos diciendo que efectivamente la imagen de esa función, al evaluarse en el punto 0, en el extremo izquierdo de 0, el resultado sería 0. ¿Listos? Entonces, por eso la altura del primer rectángulo, aquí en este caso, la altura del primer rectángulo terminó siendo ¿cuánto? 0. Ahora vamos para el segundo rectángulo. El segundo rectángulo, ¿qué tipo de altura puede tomar como referente? Pues obviamente para el segundo rectángulo me ubico en el intervalo entre 1/4 y 1/2. Y repito, siempre que esté ubicado en ese su intervalo, para los rectángulos inscritos, pues tomo el extremo izquierdo. Entonces, 1/4, ese 1/4, ¿cuánto me estará representando aquí? Entonces, aquí estoy colocándole que la imagen de ese 1/4 termina siendo la altura del segundo ¿qué? Esa termina siendo la altura del segundo ¿qué? Rectángulo. ¿Sí está claro? Eso sería 1/4 al cuadrado. O sea, la un cuarto ahorita era el primer rectángulo y en este. En los circunscritos era la primera altura, sí señor, porque se toma ese es el extremo derecho de su intervalo. Siempre se tomará el extremo derecho de su intervalo para generar las alturas de esos rectángulos circunscritos. ¿Estamos? Pero para los rectángulos inscritos se toma ese el extremo ¿qué? Izquierdo. Entonces, el extremo izquierdo, el primer extremo izquierdo era pues donde inicia el intervalo, que es en 0. Entonces, por esa razón es que allí el rectángulo es realmente una línea horizontal, luego su área sería 0. ¿Por qué? Porque la altura es 0. Entonces, sí tiene longitud. ¿Cuánto es la longitud que hay de aquí hasta aquí? ¿Cuánto hay esta longitud de aquí hasta aquí? ¿Cuánto sería esto? Esta longitud, ¿cuánto es? Ese es el primer delta x1, ya dijimos que era ¿cuánto? 1/4. Cuarto. ¿Sí está claro? Esa longitud es 1/4 y ahí estaríamos diciendo entonces que sí tiene base el rectángulo 1, pero no, la altura es 0, por lo tanto su área sería 0. Pero delta X hace igual, ¿cierto? Sí, el delta X sigue siendo el mismo valor. Sí, señor. Para cada uno de estos rectángulos, el delta X sigue siendo el mismo valor. ¿Qué es lo que hacemos con esos delta X? Pues ustedes ya saben, delta X se define como el extremo derecho del intervalo, 1, menos el extremo izquierdo del intervalo, 0, y dividido entre la cantidad de rectángulos que usted quiere generar, 4 rectángulos. Entonces quiere decir que esos delta de X todos van a medir la misma longitud, 1/4. Lo hemos establecido de esa manera porque sabemos que es la forma de que los cálculos se hagan mucho más rápido y más fáciles. Entonces eso quiere decir que aquí este delta de X sub 2 pues estaría representado por 1/4, ¿vale? Lo mismo pasaría aquí para este delta de X sub 3. Este delta X sub 3 terminaría siendo 1/4 también. Y lo mismo aquí este delta X sub 4. Termina siendo 1/4. O sea, siempre aquí, tanto para la primera parte que fue con rectángulos circunscritos, y en este que son inscritos, los delta de X tienen la misma longitud.
pero las alturas de los rectángulos sí están cambiando. Para el rectángulo 2, fíjese que la altura fue de 1/4. Para el rectángulo 3, ¿cuánto vendría siendo la respectiva altura para este rectángulo 3? Entonces, como ven ustedes, tomamos el extremo izquierdo. En ese orden de ideas, ¿cuánto me estaría dando esa respectiva altura allí? 1/4. Entonces, sería la imagen de ¿qué? De 1/2, ¿cierto? La imagen de 1/2, y eso representa 1/2 al cuadrado, y ese 1/2 al cuadrado termina siendo 1/4, como acaba de decirlo el joven. ¿Listos? O sea que ese 1/2 al cuadrado precisamente viene siendo ¿qué? ¿Qué vendría siendo? La altura del tercer rectángulo. Posterior a eso, vamos para el cuarto rectángulo. Para el cuarto rectángulo, como observan ustedes allí, tomo el extremo izquierdo. Acuérdense que siempre me ubico en ese su intervalo y voy hacia el extremo izquierdo si se trata de rectángulos inscritos. Si se trata de rectángulos circunscritos, ya saben que voy hacia el extremo derecho, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, tenemos aquí finalmente que esta respectiva altura sería f de 3/4, me estaría representando la imagen de 3/4, me estaría representando la altura del cuarto rectángulo, que sería equivalente a 9/16, porque es 3/4 al cuadrado. ¿Sí o sí, chicos? Y señoritas, sería 3/4 al cuadrado. ¿Listos? Eso estaría representándome el respectiva altura del rectángulo número 4. Entonces procedemos a hacer el cálculo, a hacer la sumatoria de esas áreas. Entonces aquí reduzco de tamaño esta expresión para que ustedes la analicen. Me toca más pequeño todavía para que logren ustedes alcanzar a ver aquí, digamos, esta partecita que dice. Primero que todo, para el primer rectángulo, ¿cuánto tiene de base el primer rectángulo? Pues 1/4. Sí, el primer rectángulo tiene 1/4. Esperen un momentico acá. El primer rectángulo tiene 1/4 de altura. 1/4. El primer rectángulo. Y de base, tiene 1/4. ¿Y cuánto tiene de altura? Dijimos que para ese rectángulo la altura estaba representada por el extremo izquierdo de ese su intervalo, que era 0, y la imagen de f de 0, pues la imagen de 0, que es f de 0, me termina dando 0 al cuadrado, que es 0. Quiere decir que la altura de esa línea es 0, por lo tanto esa área, ¿cuánto termina siendo? 0. Para el segundo rectángulo, ¿cuánto es su ancho? Sigue siendo 1/4. Multiplicado por su respectiva altura, que es el extremo izquierdo, es decir, 1/4 al ¿qué? Al cuadrado. Eso es lo que ustedes observan acá. Más, nuevamente para el tercer rectángulo, la base sigue siendo 1/4, multiplicado por la respectiva altura. La altura me la representa el extremo izquierdo, ese es su intervalo, que sería en este caso 1/2 al cuadrado, ¿cierto? Luego más, vuelve y juega, el cuarto rectángulo sería una longitud de 1/4, la base, multiplicado por su respectiva altura, que me la da o me la representa el extremo izquierdo de ese su intervalo, que en este caso sería la imagen de 3/4, por lo tanto sería 3/4 al cuadrado multiplicado por 1/4. Si vamos aquí puntualmente a analizar este resultado, fíjense que la sumatoria de esto me termina dando 7/32, que es 0.21875. Pregunta que les voy a hacer. Cuando los rectángulos son inscritos, ¿el área bajo la curva es qué? ¿Mayor o menor? Según el margen de error que ustedes están visualizando ahí. Observen que esto faltó aquí por recubrirse del área bajo la curva. ¿Sí se están dando cuenta? Todo esto faltó por recubrirse. Sí. Entonces, en este caso, la sumatoria de estos 4 rectángulos inscritos termina siendo ¿qué? Termina siendo menor que el área bajo la curva, ¿cierto? Entonces, por eso dice aquí que el área bajo la curva, en este caso, bueno, esto de que es menor a 0.4687, recuerden que era de este, ¿no? Yo estoy hablando de aquí. Entonces, esta expresión, este resultado que es con rectángulos inscritos, entonces voy a determinar diciéndole esto, el área bajo la curva esa área bajo la curva terminaría siendo ¿qué? De acuerdo a la caracterización que alcanzamos a encontrar con rectángulos inscritos. Entonces tenemos allí que esa área bajo la curva termina siendo mayor que la expresión de lo que obtuvimos allí al sumar el área de esos 4 rectángulos inscritos, 0.2187.
Por lo tanto, entonces yo aquí a esto le voy a colocar el área bajo la curva, ¿no? Área bajo la curva, ya saben que lo coloco así como BC para que ustedes me entiendan. En ocasiones también lo represento, me gusta representarlo más así, como A su S. Pero esto me da también a malas interpretaciones. Entonces mejor lo dejo como A, tal como el autor aquí lo plantea. Entonces, el área bajo la curva, señorita. Profe, no, pero me confundí. El área bajo la curva en los rectángulos inscritos es menor, ¿no? Que en el área de los Sí, inscritos. mira. Estos son los rectángulos inscritos. ¿Lograron recubrir el área bajo la curva? O sea, los No, cuatro profe. rectángulos no logran recubrir. Por eso se dice que la sumatoria del área de estos cuatro rectángulos inscritos es menor que el área bajo la curva. Pero cuando los rectángulos son circunscritos, observen que la sumatoria de esos cuatro rectángulos estaría superando al área bajo la curva. Conclusión, quiere decir que el área bajo la curva, esto que yo estoy escribiendo aquí, estaría limitada por ¿qué valores? ¿Por qué valores estaría limitada? Entonces quiere decir que por un lado, esto de aquí serían rectángulos, ¿qué? ¿Qué tipo de rectángulos aquí serían los que yo utilicé? Inscritos. Inscritos, rectángulos inscritos. Listos, inscritos. Y el que supera el área bajo la curva son los rectángulos, ¿qué? Circunscritos. Circunscritos. ¿Listos? Entonces nosotros podríamos decir que el área bajo la curva que nosotros buscamos está limitada ¿en qué? Entre los dos valores. Entre esos dos valores. Entonces alguien podría llegar y hacer una buena aproximación. A alguien se le podría ocurrir en la calculadora hacer lo siguiente. Entonces el área bajo la curva, o sea, miren lo que estoy diciendo, una buena aproximación, yo me atrevería a decir así, una buena aproximación sería 0,2187, ¿cierto? Más 0,4687 dividido entre ¿qué, chicos? Cuando yo divido eso entre dos, ¿qué estoy hallando? Un punto medio entre 0,21 y 0,46, ¿sí o sí? ¿Cuánto les da a ustedes eso en sus calculadoras? Por favor, si pudiesen ayudarme ahí, les agradecería. 0,2187, ¿sí? Solo faltó el 5, pero solamente tómelo así, 0,4687 y dividan eso entre 2. 0.3437. Muy bien, 37. 0,3437. ¿Cómo les parece que aún es una aproximación todavía? Pues es una buena aproximación, ¿no? No voy a decir que no, pero técnicamente todavía no es exactamente el área bajo la curva. ¿Por qué? Porque tan solo hicimos ¿cuántos rectángulos? ¿Cuántos rectangulitos hicimos aquí? Tanto para circunscritos como para inscritos. Solamente tomamos ¿cuántos rectángulos? 4. Entonces dice Arquímedes que si yo mejoro, Arquímedes obviamente hace más de 2000 años, él decía que si yo logro afinar esa partición, ¿qué es afinarla? Afinarla significa que la partición tienda a cero. Tender a cero la partición significaba para Arquímedes que los delta de X que me representaban el ancho de los rectángulos inscritos o circunscritos, hacerlos cada vez más y más pequeños. Es decir, que esos delta de X tiendan a cero. En el momento que los delta de X, que son el ancho de los rectángulos, tiendan a cero, es porque la partición que yo estoy haciendo, es decir, el número de subintervalos que se están generando son infinitos. Por lo tanto, estaríamos hablando de la sumatoria de ¿cuántos rectángulos? Infinitos rectángulos. Solo de esa manera podemos llegar al valor exacto del área bajo la curva. Eso es lo que planteaba Arquímedes. Pero nosotros sabemos que mediante el cálculo diferencial, nosotros tenemos una herramienta contundente para poder ir hacia el infinito y poder escudriñar qué es lo que pasa allí. Si una suma es convergente o divergente. Cuando yo hablo de convergente es que esa suma me da un valor finito. Y si yo logro tener también la manera de ir y revisar si esa suma también es ¿qué? Divergente. Si es divergente quiere decir que no me está dando un valor finito
como tal. Entonces quiere decir que el límite allí no existiría. Por lo tanto, entonces podemos decir que Arquímedes, ¿qué dice? Si yo en lugar de hablar de tan solo 4 rectángulos, ahora hablamos de 8 rectángulos, por favor, ¿qué pasa cuando son 8 rectángulos? Los delta de X pasan a ser ¿qué? Fíjense que la longitud de los delta X cambian automáticamente, porque estoy hablando ya no de 4 rectángulos, sino de ¿cuántos rectángulos? ¿Cuántos subintervalos? 8. Entonces, en ese orden de ideas, por supuesto, el intervalo donde yo estoy calculando el área bajo la curva sigue siendo el mismo. Está limitado entre 0 y 1, es decir, que 1 menos 0 sigue siendo la longitud de ese intervalo, es decir, 1, dividido entre 8 subintervalos que yo quiero generar. Por lo tanto, los delta de X me quedarían, ¿de qué longitud? De 1/8. ¿Está claro? Y de esa manera, yo puedo empezar a pensar que el margen de error se empieza a reducir. Es decir, ya sea con rectángulos inscritos, pues me estoy acercando cada vez más al área bajo la curva. Y si es con rectángulos circunscritos, pues estoy cada vez más cerca, pero por la parte de encima, ¿no? Estaría más cerca ¿a qué? Al área bajo la curva. De ambas maneras me estoy acercando al área bajo la curva. Con los rectángulos circunscritos disminuye el margen de error. Y con los rectángulos inscritos, de igual manera, disminuye el margen de error. ¿Qué quiero decir? Que por los rectángulos circunscritos me acerco por la parte de la derecha al área bajo la curva. Y con los rectángulos inscritos me estoy acercando por la izquierda. ¿Sí? Conclusión. Si yo sigo mejorando esto, pues miren lo que voy a obtener, chicos. ¿Cuánto era? Aquí quiero empequeñecer esto para que observen un detalle. ¿Cuánto era el área que nos dio con 4 rectángulos? Cuando eran rectángulos inscritos, ¿cuánto nos dio? 0.21. 4 rectángulos, ¿cierto? ¿Cuánto nos da esa misma área, pero cuando la cantidad de rectángulos ya no son 4, sino son 8? ¿Qué observan ustedes que le sucede ahí? ¿Disminuye o aumenta? ¿Qué le sucedió cuando eran rectángulos inscritos? Pasó de 0.21 ahora a 0.27. Aumenta. Aumenta, porque ¿qué quiere decir? Que esta margen de error se empieza a disminuir, por lo tanto la cantidad del área de los rectángulos está en aumento. Mientras que la otra se empieza a reducir, el margen de error aquí por la parte superior se reduce. Quiere decir que entonces el área de los rectángulos circunscritos está disminuyendo. Por eso es que ustedes observan aquí puntualmente que el área de esos 8 rectángulos circunscritos disminuye comparativamente con respecto a quiénes, comparándolos con los 4 que aquí habíamos hecho. 0.46 ahora disminuyó a 0.39. Y aquí tenemos una tablita. La tablita, ¿qué me dice? Cuando son 10 rectángulos, voy a calcular el área de esos 10 rectángulos allí. Inscritos me da 0.28. Quiere decir que de 0.27 pasé a 0.28. Sigue en aumento. Y de los rectángulos circunscritos, de 0.39, que eran para la sumatoria de 8 rectángulos, paso a 0.38.5. Es decir, disminuye. En el uno aumenta, en el otro disminuye. Y eso quiere decir que estamos haciendo como el método del sándwich, ¿no? Acercándome por la izquierda y por la derecha para poder llegar al área bajo la curva. Es así que cuando yo llego a 50 rectángulos, es decir, cuando hago una partición de 50 subintervalos, el área bajo la curva, con esos 50, sumando el área de esos 50 rectángulos inscritos, logro llegar a 0.32. Imagínense, de 0.27, que eran 8 rectángulos, paso a 0.32. Va en aumento progresivo. Y los rectángulos circunscritos estaba en 0.39. Cuando son 50 rectángulos, en la sumatoria del área de esos 50 rectángulos circunscritos, me disminuye a 0.34. Fíjense que aún estoy en el dilema. Estoy ahora entre 0.32 y 0.34. Por favor, ¿me pueden decir cuánto es el punto medio de esa cantidad? Es decir, ustedes con su calculadora pueden decir 0.3283, ¿sí? 83.5, más el otro valor 0.33835. Fíjense que son exactamente iguales. Cuando son 50 rectángulos, 50 rectángulos es 0.3234. Uy, estaba tomándolo mal. Para 50 rectángulos, 0.3234. Y el otro es 0, ¿qué? 34. 0.34, ¿qué? 34, ¿verdad?
Por favor, ¿cuánto les da el punto medio entre esos dos señores? 0.3334. 0.3334. O sea que se empieza a acercar ¿a qué valor? Al valor que nos está arrojando aquí cuando ya son 1000 rectángulos. Entonces, fíjense que cuando yo llego a 1000 rectángulos, el área que me arroja los 1000 rectángulos de manera inscrita es 0.3328. Miren todo lo que acá alcanzó a superarse. De 0.27 ya voy en 0.33 cuando llego a 1000 rectángulos. Claro, la diferencia es notoria porque estoy de 8 rectángulos, estoy pasando a 1000. ¿Y qué pasa con los rectángulos circunscritos? De 0.39 disminuyo a 0.33. Se supone que aquí en este momento están observando ustedes que a partir de 1000 rectángulos, ¿qué está sucediendo con las cifras decimales? ¿Cuántas cifras decimales coinciden? En 2 cifras decimales, ¿cierto, chicos, señoritas? A partir de 100 rectángulos solo coinciden en una sola, ¿qué? Cifra decimal. Ah, es más, en una cifra decimal, sí, en una cifra decimal estuvieron coincidiendo, pues, prácticamente desde los 20 rectángulos, ¿no? Desde los 20 rectángulos empezaron a coincidir en una cifra decimal. Pero a partir de los 50 rectángulos ya coinciden ¿en qué? Cuando ya paso a 100 rectángulos, observen que ya estoy coincidiendo. Ah, no, todavía no. En 100 rectángulos ni siquiera logro coincidir en 2 cifras decimales, solo cuando llego a 1000. Conclusión, ¿cuánto creen ustedes que es el área bajo la curva? Si ya en 1000 rectángulos estoy observando que estoy coincidiendo en 2 cifras decimales, 0.33, 0.33. ¿Cuál sería el punto medio aquí, en los 1000 rectángulos? ¿Cuál sería el punto medio? Es decir, tomando 0.3328, 28,335, más la otra expresión que es 0.3338, 335, ¿sí? Y eso lo dividimos en 2. Eso termina dándome 0. ¿Qué? 33, 33, 33. ¿Sí se dan cuenta? Miren. Y eso significa que entonces yo podría atreverme a decir que el área bajo la curva es realmente ¿cuánto? Podría yo llegar y ser descarado de llegar y decir que el área bajo la curva es 0.33, 33, 33, o sea, periódico. Yo podría llegar y decir que esto es 0.3 periódico. ¿Ustedes qué dicen? Y en ese momento cuando yo digo que es 0.3 periódico, estoy hablando de que entonces es 1/3. Y conclusión, ¿eso sería válido? Entonces revisemos. La única manera de poder llegar a esta conjetura que acabo de lanzarme, fíjese que después de 1000 rectángulos yo me lanzo a la aproximación exacta. Ya no sería una aproximación, sino al valor exacto del área bajo la curva. Me estoy lanzando, pero porque ya hice una partición lo suficientemente grande. Pero créame, ahí todavía no es exacto el área bajo la curva. Se requieren de ¿cuántos rectángulos? Infinitos. Entonces es así como el señor Arquímedes, el señor Leibniz, el señor Newton, y ellos descubren que solo la única manera de poder llegar a la exactitud del área bajo la curva es haciendo que la partición sea cada vez más fina. Y eso solo se logra cuando el número de sus intervalos aumentan al infinito. Es decir, que el número o la cantidad de rectángulos inscritos o circunscritos son infinitos. Y la única manera de visualizar qué pasa con esa suma es mediante el concepto del límite. Es decir, que en ese orden de ideas, yo aquí tendría que calcularle que el límite, voy a escribirlo acá, límite, cuando n tiende al infinito, de la sumatoria de ¿qué? De los primeros n rectángulos, es decir, el área de los rectángulos la tengo que dejar en términos de ¿qué? De n, para luego poder generalizar al aplicarle el límite, cuando n tiende al infinito. Y esto me quedaría aquí la sumatoria de ¿qué? Entonces, estos son las áreas de los rectángulos que estarían representados por sus respectivas alturas, que son las imágenes de la función f de x u y, multiplicado por los respectivos anchos de esos rectángulos que hemos dicho que todos tienen la misma longitud, delta de x. Esa es la manera como nosotros aquí estaríamos diciendo que esta sería el área del rectángulo 1 más el área del rectángulo 2. ¿Hasta dónde, chicos?
¿Hasta qué tipo de área? Área de Hasta el infinito, infinito. ¿cierto? Hasta el infinito, ¿cierto? Así lo tendríamos que técnicamente visualizar. O sea, esto significa que sí, sería el área de toda esa cantidad de rectángulos circunscritos o inscritos que son infinitos. Pero ¿qué conclusión llegamos? Que para poder nosotros visualizar qué pasa en el infinito, yo necesito generalizar el área de esos n rectángulos. Es decir, necesitamos determinar el área de los n rectángulos. Indiscutiblemente ese R sub n que él me habla allí es la sumatoria de ¿qué? De el área de esos n rectángulos. Indiscutiblemente la necesitamos porque necesitamos una expresión en términos de n. ¿Está claro, jóvenes, señoritas? Entonces, esa es la tarea que nos deja aquí Leibniz, Newton y por supuesto Arquímedes. Entonces, miren lo que ellos hacen acá. Entonces dicen, listo, ya llegó el momento en que tenemos que particionar en n rectángulo. Entonces, por favor, muy atentos. ¿Cuánto es el intervalo que hay aquí? ¿Cuánto es la longitud de este intervalo? ¿Cuánto es la longitud de ese intervalo si es desde 0 hasta 1? Es decir, en este caso, estoy hablando de B menos A. ¿Cuánto es esa distancia? 1. 1. Muy bien, esto es 1, y sin duda alguna. Eso significa entonces que los delta de X, que yo necesito que los rectángulos sean de igual longitud, pues para facilitar los cálculos, aunque más adelante se van a dar cuenta ustedes que Arquímedes, Arquímedes y aparece otro matemático en la fiesta que se llama Riemann, ellos hablan de que no necesariamente tienen que ser rectángulos con igual longitud en sus bases. Pero bueno, aquí en este momento, para no confundirlos a ustedes y para facilitar los cálculos, vamos a tomar los rectángulos con igual longitud. Entonces, por eso decimos que es B menos A dividido entre ¿qué? Entre la cantidad de rectángulos que yo quiero generar. En este caso, quiero generar n rectángulos. Eso significa que el delta de X me queda igualado a ¿qué? 1 menos 0, que es la longitud de ese intervalo, sobre la partición que yo quiero generar. O sea, quiere decir que los delta de X, todos me van a quedar de la misma medida. ¿Cuánto? ¿1 sobre qué? Sobre n. ¿Hasta ahí vamos bien? Posterior a eso, quiero que identifiquen lo siguiente. Voy a trazar aquí puntualmente. Bueno, esperando que me quede más o menos la posibilidad de hacer aquí la línea lo más recto posible. Bueno. Aquí, este caso, tengo esta línea que arranca, es el intervalo, ¿desde 0 hasta qué, chicos? Desde 0 hasta 1, ¿verdad? Bueno, voy a hacer una partición. La partición me hablan o me identifican lo siguiente, que el primer elemento es x sub 0 y el último elemento se llama x sub n. ¿Por qué? Porque son n subintervalos que voy a necesitar, ¿cierto? Esos n subintervalos me va a generar n rectángulos. Pero para esos n subintervalos necesito ¿cuántos puntos? N más 1 puntos. Entonces significa que aquí esto, por ejemplo, lo voy a llamar x sub 1. Este de aquí sería x sub 2. Este de aquí sería x sub 3. Puntos suspensivos. Y entonces yo llego por acá a un valor llamado x sub i menos 1. Luego llego aquí a x sub i, a este es x sub i menos 1, ¿no? Luego llego aquí a este punto que es x sub i. Y sigo puntos suspensivos, hasta llegar a ¿qué? Llego aquí al último subintervalo, que el último subintervalo sería x sub n menos 1 y x sub n. ¿Listos? Entonces, a lo que yo quiero referirme es que, según lo que yo acabo de hacer, ¿cuánto es la longitud de cada subintervalo? Según esto, ¿cuánto es la longitud de cada subintervalo? ¿1 sobre qué? 1 sobre n, ¿verdad? 1 sobre n entre x sub 1 y x sub 2. ¿Cuánta longitud hay? 1 sobre n. Entre x sub 2 y x sub 3. ¿Cuánta longitud hay? 1 sobre n. Y así sucesivamente. ¿Cuánto es la longitud que hay entre x sub i menos 1 y x sub i? ¿Cuánto sería la longitud?
1 sobre n. Y así sucesivamente hasta llegar al último subintervalo. ¿Cuánto es la longitud que hay entre x sub n menos 1 y x sub n? 1 sobre n, ¿verdad? ¿Sí está claro o no, jóvenes? Entonces, Sí. voy a tratar de entonces ir un poco más lejos a la situación. X sub 0, ¿qué sería? ¿Quién es X sub 0? Pues el extremo izquierdo del intervalo donde quiero determinar el área bajo la curva. El intervalo es intervalo cerrado entre 0 y 1. Entonces quiere decir que el primer X sub 0, el X sub 0 sería 0. ¿Y el X sub 1 qué sería? ¿Cuánto es la distancia que me separa entre 0 y X sub 1? 1 sobre n. ¿Cuánto sería X sub 2? ¿Cuánto es la distancia que me separa desde X sub 0 hasta X sub 2? ¿Cuánto me separa esa distancia? 2 veces, ¿qué? 1 sobre n. ¿Sí o sí? Y X sub 3, ¿qué sería X sub 3? ¿Cuánto es la distancia que me separa desde 0 hasta, es decir, desde X sub 0 hasta llegar a X sub 3? ¿Cuántas veces 1 sobre n? Entonces sería 3 veces 1 sobre n. ¿Sí o sí? Sí. Y así sucesivamente. Resulta que quiero llegar hasta X sub i. X sub i, ¿cuánto me separa desde X sub 0 hasta llegar a X sub i? ¿Cuántos 1 sobre n tendríamos que sumarle? Y. Oh. Y veces 1 sobre n. Muy bien, correcto, joven. Y así sucesivamente puedo continuar hasta llegar a X sub n. Cuando yo llego a X sub n, ¿cuántas veces tendríamos que sumar 1 sobre n para poder llegar hasta X sub n? Desde X sub 0 hasta X sub n. ¿Cuántas veces tendríamos que sumar 1 sobre n? N veces. ¿Y cuánto me da eso de un n veces 1 sobre n? Llega 1. Muy bien, llegamos al extremo derecho del intervalo. ¿Listos? Quiere decir que la partición quedó uniformemente bien distribuida. Pero, ¿para qué carajos el profesor habla de todo esto? Pues puntualmente para lo siguiente, jóvenes. Como ustedes se han dado cuenta, nosotros trabajamos con una fórmula general. Y esa es la idea, siempre llegar a esas generalidades. Pero digamos que usted aún todavía no quiere ir por este camino, que el que yo quiero aquí visualizarle. Quiere literalmente analizar lo que aquí le están diciendo. Pues aquí lo que le están diciendo es que si son rectángulos inscritos o circunscritos, recuerden que los extremos cambian, ¿no? Si son rectángulos inscritos, tomo el extremo ¿qué? Izquierdo, ¿verdad? Si son rectángulos circunscritos, tomo el extremo ¿qué? Derecho de cada subintervalo. Digamos que vamos a analizarlos para los rectángulos circunscritos. Entonces, ¿eso qué significa? Que para el primer rectángulo, ¿cuánto vendría siendo la primera altura? La altura para el primer rectángulo, ¿cuánto sería en ese caso? Entonces sería X sub 0 o X sub 1, si estoy diciendo que son rectángulos circunscritos. ¿Cuál sería? X sub 1. X1. X1, listo, sería la imagen de X1. ¿Y ese X1 cuánto me da su respectiva imagen? Pues ya sabemos que X1, ¿cuánto fue que nos dio ahí? ¿Cuánto es X1 según acá? ¿Cuánto es X1? Mírenlo. ¿Cuánto es X1? ¿1 sobre qué? Sobre n. ¿Y qué es lo que hace la función con esa preimagen? ¿Qué le hace la función a las preimágenes? ¿Las eleva a qué? Las eleva al cuadrado, ¿sí o sí? Jóvenes, señoritas. Entonces queda 1 sobre n al cuadrado. Vamos ahora para la altura del segundo rectángulo. El segundo rectángulo, ¿qué terminaría sucediéndole al segundo rectángulo? Si se están dando cuenta, ¿no? Mire, las alturas son 1 sobre n al cuadrado, ya la determinamos. La altura número 2. ¿Quién me representaría la altura del segundo rectángulo? El extremo izquierdo del segundo, el extremo derecho del segundo subintervalo, porque son circunscritos los rectángulos. Entonces tomo el extremo derecho. ¿Sería la imagen de quién? De X sub 2. ¿Cuánto me marca X sub 2, chicos? ¿Cuánto marca X sub 2 en la partición? ¿Cuánto es X sub 2? ¿2 sobre qué? 1 sobre n. 2 sobre n. ¿Y cuánto me da la imagen de 2 sobre n? 2 sobre n ¿al qué? Al cuadrado. ¿Listos?
Aquí está, miren. Vamos ahora para la altura por la altura del tercer rectángulo. ¿Cuánto nos da la altura del tercer rectángulo? Por favor, me ayudan ahí. Para el tercer rectángulo, este era el primer rectángulo, rectángulo 2, rectángulo 3. Tomo el extremo derecho, es decir, la imagen de x sub 3. ¿Y x sub 3 a qué equivale? Según en la partición uniforme que hicimos. ¿Cuánto es x sub 3? X sub 3 es ¿qué? 3 sobre ¿qué? 3 sobre n. Entonces, ¿cuánto me da esto como resultado? 3 sobre n al ¿qué? Al cuadrado, ¿no? Recuerden que la función lo que hace es tomar las preimágenes y enviarlas al cuadrado. Y así sucesivamente, yo podría seguir en este proceso hasta que yo llego a la altura de ¿quién? ¿La altura de quién, jóvenes? Del rectángulo ¿qué? Iésimo. ¿Cuánto sería la altura del rectángulo iésimo? Sería la imagen de ¿quién? De x sub y. ¿Sí o sí? ¿Y cuánto sería la imagen de x sub y? O sea, ¿quién es x sub y, mejor dicho? Según nuestra partición que hicimos. ¿Cuánto es x sub y? Y sobre n. ¿Y cuánto me da esa imagen? Eso sería y sobre n al cuadrado. ¿Sí o sí? Y si yo quiero continuar, así sucesivamente, quiero ser muy juicioso de llegar hasta ¿qué? Hasta la altura del rectángulo enésimo. La altura del rectángulo enésimo, es decir, aquí el último rectángulo, ¿quién me lo define? ¿El extremo izquierdo o el extremo derecho? ¿Quién lo define, chicos? ¿Quién lo define? Si son rectángulos circunscritos, quedamos en que las alturas están predefinidas por el extremo derecho de cada subintervalo. Entonces sería la imagen de x sub n. ¿Cuánto me da la imagen de x sub n? Entonces ustedes han observado que x sub n es igual a ¿qué? Al extremo derecho del intervalo, o sea, 1. ¿Y cuánto es f de 1? Pues sería 1 al cuadrado. En ese caso, es lo que ustedes están observando acá. Miren, n sobre n al cuadrado, que es 1 al cuadrado. Listo. Ya tenemos las alturas. Tenemos ¿qué? El ancho. Entonces podemos proceder a escribir el área de esos n rectángulos. ¿A qué sería igual el área de esos n rectángulos, chicos? Señoritas. Es decir, estoy hablando de la sumatoria desde el primer rectángulo hasta ¿cuál rectángulo? Desde el primero hasta el enésimo. Y esto sería el área de cada uno de esos rectángulos que tenemos allí. ¿Cuánto sería, chicos? A ver. Primer rectángulo. ¿Cuánto tiene de ancho el primer rectángulo, jóvenes? Si todos los rectángulos tienen el mismo ancho, ¿cuánto es? 1 sobre, 1 sobre n. n. ¿Y cuánto tiene la altura del primer rectángulo? 1 sobre n al cuadrado. ¿Sí se fijan? 1 sobre n al cuadrado. Listo. El segundo rectángulo. Este es el rectángulo 1, ¿no? Área del rectángulo 1. Ahora más. Área del rectángulo 2. ¿Cómo quedaría el área del rectángulo 2? ¿Cuánto es el ancho de ese rectángulo número 2? Sigue siendo ¿qué? 1 sobre n. 1 sobre n, ¿no? ¿Y cuánto sería su respectiva altura? 2 sobre n al cuadrado. ¿Listo? Ahí está. Tercer rectángulo. ¿Cuánto sería el área del tercer rectángulo? ¿Cuánto sería el área del tercer rectángulo? Vuelve y juega. El ancho de ese tercer rectángulo sigue siendo siempre la misma longitud, 1 sobre n. Porque quedamos que todos los rectángulos, los n rectángulos, van a tener la misma longitud con respecto a su ancho. ¿Y cuánto es la imagen? La altura del tercer rectángulo, 3 sobre n al cuadrado. Y así sucesivamente hasta que llegamos ¿a qué? ¿Al área de qué? Este último, ¿qué vendría siendo? El área del rectángulo, ¿qué? Enésimo, ¿no? No, el x sub y no está ahí descrito, no lo quisieron colocar. Pero ahorita tranquila, es que no lo quisieron colocar, ¿no? Pero entonces en ese orden de ideas, el área del rectángulo enésimo, ¿a qué sería igual? Vuelve y juega. ¿Cuánto es el ancho? 1 sobre n. ¿Y cuánto es que me dio la altura del enésimo rectángulo? 1 al cuadrado, que es lo mismo que n sobre n al cuadrado, ¿sí? ¿Sí está claro? Bueno, en ese orden de ideas, ¿qué quiero decir con esto? Que finalmente, entonces, aquí ya tenemos la sumatoria de los primeros, ¿qué? N rectángulos, ¿cierto, jóvenes y señoritas?
que hubiéramos podido ser mucho más rápidos en hacer ese cálculo en lugar de tener que hacer todo esto. Pues, ¿cuál hubiera podido ser la otra manera distinta? ¿Cuál habría podido ser una manera distinta? A ver, de manera más resumida, que a ustedes se les hubiera podido ocurrir. En ese caso, yo me atrevería a describirlo de esta manera, mire. El área de esos n rectángulos. Otra forma, ¿no? Que uno podría escribirlo para, digamos, no demorarnos tanto. Entonces, yo podría resumir tiempo. Entonces, sería sumatoria desde i igual 1 hasta n. ¿De qué? De los f de x u y. ¿Quiénes son los f de x u y, jóvenes? ¿Quiénes son los f de x u y? ¿Qué me representa f de x u y en esa sumatoria? Altura. Las alturas, muy bien. Multiplicado por delta de x, ¿cierto? Entonces, el área de esos n rectángulos, yo lo podría representar de manera abreviada de la siguiente manera. Sumatoria desde i igual 1 hasta n. ¿Cuánto es f de x u y? Ahora sí, ¿quién es f de x u y, chicos? ¿Quién es f de x u y? I sobre n al cuadrado. Eso no es, jóvenes. ¿Y cuánto es delta de x? ¿Cuánto es delta de x? 1 sobre n. Pregunta. Miren que la manera como lo estoy tratando de describir aquí, esto es una manera y esto es otra, ¿no? Cualquiera de las dos formas, por supuesto, es completamente válido. El área de los rectángulos, de los n rectángulos, sería igual a ¿qué? Por favor, de aquí de esa sumatoria, ¿qué observamos si realizamos esas operaciones respectivas? Desde i igual 1 hasta n. Esto me quedaría ¿qué? I al cuadrado sobre n al cuadrado multiplicado por 1 sobre n. Por favor, ¿quién es constante en esa sumatoria? ¿Quién es constante en esa sumatoria? ¿Me pueden decir N. quién es constante? N, muy bien. Porque ¿quién es variable? ¿Quién es la única variable ahí en esa sumatoria? Y Muy bien. Entonces voy a resaltarlo con un color para que lo tengan presente, que el que es variable ahí es i. Y ese i está elevado al cuadrado. Quiere decir que por propiedad de linealidad, ¿ustedes qué pueden hacer por propiedad de linealidad? ¿Qué podrían hacer por propiedad de linealidad con la constante 1 sobre n al cubo? ¿Qué puede hacer con esa expresión? Se extrae, ¿cierto? al ¿Sí o cuadrado. sí? Ah, bueno, sí, eso. 1 sobre n al cubo. Se extrae y queda multiplicando ¿qué, jóvenes? Por linealidad se extrae la constante y queda multiplicando ¿qué? A la A sumatoria. la sumatoria. Desde i igual 1 hasta ¿qué? Hasta n. ¿Qué tipo de sumatoria es la que tenemos allí? Entonces la sumatoria que tenemos allí es la sumatoria de los primeros n números naturales al cuadrado. ¿Quién nos dio esa fórmula? ¿Quién nos Gauss. apropió de esa fórmula? Gauss. Gauss, ¿cierto? Gauss. Y esa fórmula entonces ¿a qué es igual? Entonces esa fórmula es exactamente igual a ¿qué? Estoy esperando que me la digan. Ahí está. Ah, ¿no? n por n más 1 por Ajá, 2n más 1, todo sobre 6. sí. Muy bien. Es esta fórmula, miren. Profe, yo no entiendo algo. ¿Puedes subir un poquitico? Ah, espera que termine, joven, que voy aquí con el mouse. 2n más 1, espere, ya lo atiendo. 2n más 1, su inquietud. 2n más 1 sobre 6. ¿Qué pasó, joven? A ver. Cuando usted, pues, en el intervalo de 0 a 1, pues Sí. divide todo en x sub 0, x sub 1 hasta x sub n, ¿sí? Ujú, sí. ¿Por qué decía poner x sub i? ¿Ese x sub i qué es? O sea, yo entiendo que Ese es x el u y último. quiere decir que es la posición iésima de esa partición, ¿sí? Pero ¿para qué utilicé x u y? Pues para poder nosotros cuando utilicemos este tipo de notación abreviada de f de x u y, pues que usted sepa identificar quién es x u y, para que ese x u y le quede descrito a usted en términos de i y de n. ¿Me entendió? Fue para ese objetivo que fue que lo hice. O sea, lo que hice yo fue particionar todo, obviamente desde x sub 0 hasta x sub n, pero usted me está diciendo por qué se ubicó en x sub y, profesor.
porque el X sub I me va a permitir hacer generalización, es decir, para cualquier X sub I en donde yo me ubique, cómo se comportan los elementos de X sub I. Se comportan de la manera I sobre N. Cada X sub I tiene la forma I sobre N. Es decir, cuando estoy en X sub 0, pues por eso me queda que I valdría 0. Entonces sería 0 sobre N da 0. Ahora, cuando X sub 1, entonces X sub 1 quiere decir que el subíndice vale 1. Entonces quedaría 1 sobre 1 y eso me daría 1. ¿Sí? Porque I vale 1. Entonces, en este caso, para X sub 1. Para X sub 2, I valdría 2. Entonces quedaría 2 sobre N. Eso es lo que estoy tratando de decir. Cuando voy ubicándome en X sub 3, quiere decir que en ese caso estoy hablando de que I vale 3. Entonces quedaría 3 sobre N. Y así sucesivamente. No sé si me está entendiendo. O sea, es una Sí, forma de generalización. sí, pero entonces, pero ese es X sub I no podría ser el último, ¿cierto? O sea, estaría como Ah, entre, no. Ese el sí no último puede ya ser es el X último. sub N. El último es X sub N, sí, José. Sí, ya entendí. Siempre el primero será X sub 0 y el último X sub N porque yo estoy haciendo una partición de N subintervalos. ¿Me hago entender? Entonces ese X sub I no puede ser el último. Ese X sub I es una posición iésima. Que obviamente ese I va a variar desde dónde? ¿Desde 0 hasta qué? Hasta X N. sub N. Ajá, eso, hasta sub N. Muy O bien. sea, es cualquier posición que yo quiera tomar desde X sub 0 hasta X sub N. Es correcto. Eso Ajá. significa el X sub I. Cualquier posición que yo quiera tomar desde 0 hasta N. Sí, señor. Y esa era la manera como yo podía haber resumido pasos. ¿Sí ve cómo llegué rápidamente aquí a la fórmula, a esta fórmula? Ahora, teniendo el área de esos n rectángulos, ¿cuál es la idea? La idea después de eso es que el área bajo la curva, pues sería exactamente igual a ¿qué? Al límite, ¿cierto? Joven, al límite cuando n tiende al infinito, ¿de qué? De la sumatoria, ¿sí? O mejor dicho, ya no le coloco sumatoria porque ya tengo ahí una simbología del área de esos n rectángulos. ¿Y cuánto me dio el área de esos n rectángulos? En términos de n, ¿cuánto nos dio? Entonces esto quiere decir que el área bajo la curva me quedaría al límite cuando n tiende al infinito. ¿De qué? De esa expresión, n por n más 1. Bueno, simplificando aquí, ¿sí? Si quisiéramos simplificar, esta n se puede simplificar con esta expresión acá y me queda al cuadrado, ¿cierto? Entonces yo podría terminar diciendo que la expresión realmente sería ¿cuánto? ¿Cuánto sería la expresión? N más 1 multiplicado por 2n más 1 sobre 6. Eso es ese sobre 6, ¿qué? N al cuadrado. Posterior a eso, entonces, esto también lo puedo descomponer. Lo puedo descomponer como ¿qué? Entonces, esa área me quedaría así. Digamos que usted lo quiera descomponer. Esto queda al límite cuando n tiende al infinito. Entonces, esto queda 1 sobre 6, ¿cierto? N más 1 sobre n. Y aquí después este 2n más 1. Es decir, descompuse n al cuadrado como n por n. Me está dando a entender aquí en la parte del denominador. Bueno, eso con el ánimo de poder resolver rápidamente ese límite. Bueno, yo Profe, una abandoné la pregunta. causa del señor. Yo lo que pensaba era como plantearlo desde antes como resuelto, es decir, 2n a la 3 más 3n al cuadrado más n, todo sobre 6, y luego pues ya sacar lo que se necesitaría Sí, sacar. usted sabe que ya para resolver un límite hay varias formas como usted lo puede atacar, digamos, abordar. ¿Sí me hago entender? Entonces, en eso, yo solamente estoy presentando una forma aquí, ¿no? Pero obviamente hay varias, ¿no? Entre estas, ¿por qué me gusta de esta manera? Porque usted rápidamente puede visualizar lo siguiente. Fíjese, voy aquí en esta parte, ¿cierto? En esta parte voy acá, miren, aquí voy. Entonces, ¿qué creen ustedes que va a pasar? Pues sencillamente esto me queda límite, ¿sí? Si yo quisiera reescribir eso que yo llevo allí, límite cuando n tiende al infinito, de esta expresión que yo llevo acá, esta expresión le voy a colocar asterisco o estrellita. Entonces,
esa expresión que yo llevo allí es para decirles a ustedes que ahora, posterior a eso, ¿qué creen ustedes que voy a hacer acá? Pues esto quedaría un sexto que multiplica ¿a qué? Entonces esto quedaría n sobre, bueno, n más 1 sobre n, o sea, perdón, era aquí donde lo quería colocar. Límite cuando n tiende al infinito. Y esto aquí quedaría un sexto ¿de qué? Entonces esto se descompone en la fracción n sobre n más 1 sobre n, que multiplica ¿a qué? A 2n sobre n más 1 sobre n. Descompuse toda la fracción, eso fue lo que acabé de hacer. Descompuse la fracción. De tal manera entonces que me va a quedar límite de un sexto, simplificando de 1 más 1 sobre n, que multiplica a 2 más 1 sobre n. Y nosotros recordamos que técnicamente, ¿qué pasa? Que el límite a qué es igual, chicos. El límite cuando n tiende al infinito de 1 sobre n. Recuerden, eso es como cuando hay una herencia para repartir entre infinitos hermanos. Entonces, la tendencia de ese peso colombiano que queremos dividirlo entre infinitos hermanos, ¿a qué tiende? A cero, ¿no? Entonces, conclusión, a ustedes les hablaban allí en cálculo 1 que estas expresiones tendían a cero, al igual que esta expresión de acá tiende a cero. Entonces, conclusión, el límite de una constante da la constante, el límite de esta expresión de 1 más 1 sobre n, pues me dio 1, y el límite de 2 más 1 sobre n me dio 2, porque recuerden que el límite de un producto termina siendo el producto de sus límites. ¿Se acuerdan? Por propiedad de linealidad, esto termina diciéndose que es límite cuando n tiende al infinito de la constante, que en este caso sería un sexto, eso me va a dar un sexto, por límite cuando n tiende al infinito ¿de qué? Al infinito de 1 más 1 sobre n. En este caso ese límite me da 1. Luego el siguiente sería por el límite cuando n tiende al infinito. Eso se llama propiedad de linealidad, ¿no? Para que recuerden los que de pronto hacen caras de que qué fue lo que machetearon ahí en ese límite. Entonces, es eso, ¿sí? Que el límite de un producto es el producto de sus límites. Entonces yo puedo separar eso de esa manera, multiplicando cada uno de esas expresiones, calculando el límite. Y el límite de 2 más 1 sobre n, pues daba 2. Y eso es lo que me termina dando un tercio. Y yo les pregunto, un tercio es lo que acaba de darme, ¿qué? El área bajo la curva. Esa área bajo la curva, ¿sí? Es lo que termina dándome un tercio. Y yo les pregunto, eso ya lo habíamos sospechado, ¿cierto? ¿Sí o sí? ¿Ustedes qué dicen? Sí, profe. ¿Lo habíamos sospechado o no? Desde arriba, desde la parte, digamos, por aproximaciones. Mire, esto que estábamos haciendo acá. De acuerdo a la aproximación, ya lo sospechábamos de que era un tercio. Pero bueno, el profesor nunca terminó de hacerlo de esta parte de la explicación que llevaba. Pues prácticamente no lo hago porque el estudiante casi nunca lo hace. Pero aquí que yo podría haber dicho que había un factor común que era 1 sobre n. Es decir, el famoso delta de x es el factor común. Y también a la vez hay otro factor común. Fíjense que todas las expresiones que están elevadas al cuadrado, en su denominador, tienen una expresión común. ¿Cuál es la expresión común que tienen? La expresión común que tienen, ¿cuál es? N. Entonces, N. por eso sé que 1 sobre n al cuadrado. Por eso escribí esta expresión, ¿sí? Como el factor común 1 sobre n al cuadrado. ¿Qué multiplica? Y entonces, ¿qué me queda? 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado, y así sucesivamente hasta n al cuadrado. Y la pregunta mía es, ¿a qué es igual? ¿A qué vendría siendo igual la sumatoria de los primeros, perdón, la sumatoria de los primeros n números naturales elevados al cuadrado? ¿A qué es igual esta sumatoria? Y esta sumatoria, pues nada menos y nada más que quién nos había dado ese resultado. Pues Gauss, ¿cierto? Y entonces eso es lo que ellos hacen acá, colocan que entonces 1 sobre n al cubo multiplicando a esa expresión, que es el resultado de la sumatoria de 1 al cuadrado hasta n al cuadrado. Se simplifica n con n al cubo, quedando n al cuadrado en el denominador, multiplicado por 6, y queda n más 1 por 2n más 1. Y luego a eso le aplican el límite, porque recuerden que hasta aquí solo lo que tenemos es el área de los primeros, ¿qué? N rectángulos.
a esa área de esos primeros n rectángulos, pues necesitamos determinarle ¿qué? El límite. Cuando le aplicamos el límite, es así como llegamos al concepto de área bajo ¿qué, chicos? Esto es área bajo la curva, ¿sí? No olvidar que solo cuando se le aplica el límite es que yo ya puedo hablar del área bajo la curva. Bueno, posterior a este comentario de lo que quiero aquí terminar de decirles a ustedes, ahí en adelante pues aplican el límite, lo que ya les compartí. Y era esto, miren esto que está sucediendo. Si los rectángulos son circunscritos, en la medida que yo voy aumentando la cantidad de rectángulos, observen ustedes que el margen de error se empieza a reducir. Indudablemente se empieza a reducir en el sentido de que el área de esos rectángulos circunscritos empieza a reducirse, ¿cierto? Y se va aproximando cada vez más al área bajo la curva. Y lo mismo pasa cuando los rectángulos son, ¿qué? Inscritos. Si los rectángulos son inscritos, pues entonces aquí sucede lo contrario, y es que el área, la sumatoria del área de esos rectángulos inscritos, empieza a aumentar, de tal manera que va disminuyendo el margen de error con respecto al área bajo la curva, pero se va, ¿qué? Aumentando, ¿sí? A la medida que mejoro la partición, el número de rectángulos aumenta, pues esto me va a permitir que entonces el área bajo la curva de esta sumatoria de estos rectángulos inscritos empiece a aumentar y se acerque al área bajo la curva. El uno se acerca por la parte inferior y el otro se acerca por la parte, ¿qué? Superior. Entonces, conclusión, es ahí cuando llegamos a decir que, podríamos decir que el área bajo la curva estaría acotada superior e inferiormente, ¿no? Bueno, y esto es nuevamente lo mismo que hemos venido hablando. Estamos hablando que los delta de X, pues es precisamente la longitud de las bases de esos rectángulos que está definido como B menos A, donde B es el extremo derecho del intervalo cerrado, A es el extremo izquierdo del intervalo, y dividido por la cantidad de subintervalos que se quieren generar, es decir, la cantidad de rectángulos que se quieren generar. Aquí, ¿qué están hablándoles? Están hablándoles de que una de las posturas sería tomar rectángulos de igual longitud. Pero también sabemos que nosotros podemos en una curva no necesariamente que todos los rectángulos fueran ¿qué? Inscritos. Pueden haber tanto rectángulos inscritos como circunscritos. De igual manera, a medida que yo voy afinando la partición, es decir, que la longitud de los delta de X, de los anchos de esos rectángulos, se empiezan a reducir al máximo, tendiendo a cero, quiere decir que esos rectángulos se me convierten en unas líneas verticales. Y es así como la sumatoria de esas líneas verticales hacen el recubrimiento del área bajo la curva. Aquí, por ejemplo, vuelve y juega. Eso es lo que estamos hablando, de que precisamente mediante estos recubrimientos yo puedo tener una aproximación del área bajo la curva, pero solo llega a ser exacta cuando la cantidad de rectángulos inscritos o circunscritos llegan a ser, ¿qué? ¿Cuántos, chicos? Infinitos, ¿verdad? Entonces llegamos a la definición del área bajo la curva. La definición del área bajo la curva dice, el área de esa región S que se encuentra debajo de la gráfica de la función continua, que dijimos que era positiva en ese intervalo AB, es el límite de la suma de las áreas de los rectángulos. ¿De cuántos rectángulos, chicos? ¿Cuántos rectángulos tengo que hacer? La sumatoria de cuántos rectángulos, inscritos o circunscritos. N rectángulos, primero que todo. Y luego, para que sean infinitos, utilizo el concepto de ¿qué? Del límite. ¿Listo, joven? ¿Sí? O sea, obviamente es una sumatoria de infinitos rectángulos. Pero para hacer eso, primero tengo que calcular el área de los primeros, ¿qué? N rectángulos. Posterior a ello, le aplicamos el límite. Y así llegamos al concepto del área bajo la curva. Todo esto que yo estoy tratando de explicarles aquí, ahora empieza a complejizarse. ¿En qué sentido? Resulta que hubo un matemático llamado Riemann. Este matemático alemán llegó a la repartición de la fiesta, llegó al momento más importante de la fiesta. Imagínense que Newton trajo los ingredientes para preparar el ponqué. Leibniz prepara y hace ¿qué? El ponqué. Luego ya estaba el ponqué listo. Y adivinen quién se come el ponqué. Riemann. Riemann es un matemático posterior, obviamente más joven que Newton y Leibniz. Nadie sabe para quién trabaja. Entonces llegó este Riemann, que muy probablemente tuvo que haber tenido algunos encuentros con Leibniz, por supuesto que sí, estoy casi seguro. Y entonces él ¿qué hizo Riemann? Riemann retoma lo que hizo Newton, retoma lo que hizo Leibniz y hace un ensamble.
Y es así como termina comiéndose el ponqué, que habían hecho que los ingredientes los puso Newton, la mano de obra para hacer el ponqué lo puso Leibniz, y vino y se comió el ponqué. Es decir, se llevó prácticamente, alguien diría, se llevó los créditos. No, eso no fue así. Riemann le dio los créditos de cada uno de ellos, solo que Riemann escribe las cosas desde un punto de vista muy formal y muy elocuente en la manera como él lo trata de hacer, y eso fue lo que marcó, digamos, que históricamente a Riemann le dieran pues a disfrutar el ponqué. ¿Qué hace Riemann? Riemann llega y dice, listo, si bien es cierto que yo puedo hacer una partición uniforme, es decir, que las longitudes de las bases de esos rectángulos sean de igual longitud, yo puedo mejorar técnicamente esta aproximación sin necesidad o sea, él llega y dice, si yo quiero tener una muy buena aproximación, pese a que aquí tengo un número finito de rectángulos, basta con que yo tome el punto medio, o sea, este ya fue más sofisticado. O sea, toma un punto medio entre cada su intervalo. Los llamó x1 asterisco, x2 asterisco, x3 asterisco, xy asterisco, hasta llegar a xn asterisco. De tal manera que esos puntos medios que él identificó en esos subintervalos, él no llegó solamente a decir eso, también dijo, ¿y qué pasa si yo en lugar de tomar puntos medios puedo tomar puntos extremos? Como puede pasar aquí en este subintervalo entre x2 y x3, chicos. Observen que el punto x3 asterisco quedó mucho más hacia el extremo derecho, es decir, más recargado hacia x3. Podríamos pensar entonces que ya aquí el señor Riemann estaba planteándonos necesariamente que esos puntos medios puedo tomar puntos más hacia un extremo que hacia el otro, e inclusive puede tomar esos puntos asteriscos pueden ser uno de los dos extremos del subintervalo. Es decir, hubiera podido tomar a x2 o a x3 de acuerdo a la conveniencia. Y de esta manera, Riemann descubre que rápidamente puede aproximarse mucho más ¿a qué? Al área bajo la curva. Pero en últimas, todo su esfuerzo de Riemann fue como para categorizar el hecho de que los intervalos no necesariamente fueran de igual longitud. Pero hombre, eso Leibniz ya lo había visto. Leibniz ya lo sabía de Arquímedes, lo mismo Newton. Esos tipos eran personas que eso ya lo habían obviamente observado. Pero entonces, ¿qué es lo que hace Riemann en términos de la diferencia para que le guste ese ponqué? Mire lo que hace Riemann. Esto de la sumatoria, ustedes ya se habían dado cuenta que esto fue la parte final de lo como hicimos el cálculo del área bajo la curva. Y entonces, bueno, aquí viene un dilema. Antes de llegar a este dilema, quiero pasar rápidamente a la conversación de lo del señor Riemann. Riemann entonces, por un lado, llegó y dijo, bueno, yo podría tomar entonces unas caracterizaciones, y esas caracterizaciones aquí puedo visualizarlas de la siguiente manera. Llegó y dijo, ¿qué pasaría si yo tomara no puntos medios? Fíjense, aquí en este caso está el ejemplo clásico de lo que hizo Riemann. Entre x0 y x1 no tomó necesariamente un punto medio. Lo tomó un poquito más cargado hacia el extremo de x1. x2 medios no es un punto medio entre x1 y x2, lo tomó más recargado hacia la izquierda de x1. Y así hizo con x3 medios, más recargado hacia la derecha. Y así hizo con x4, o sea, entre x4 medios, más recargado hacia la izquierda de x3, el x5 más recargado hacia la izquierda de x4, el x6 más recargado hacia la x5, sí, el x6 medios. De esa manera, él retoma y dice que en las sumatorias, y por eso le llaman las sumas de Riemann, pero obvio, esas sumas de Riemann era lo mismo que estaba haciendo el señor Leibniz y el señor Newton. Solo que Riemann, pues claro, lo formaliza en términos de una sumatoria de igual 1 de las imágenes que representan las alturas de esos rectángulos multiplicado por sus bases. Y es así entonces como el señor Riemann hace una cuestión que sí es diferente. Aquí sí viene una cuestión diferente de Riemann, diferente a Newton y a Leibniz, y ahí sí hay que resaltarlo. Miren, ponle cuidado lo que hace Riemann. Dice, considere una función en un intervalo cerrado AB. Eso es tal cual como lo dijo Leibniz y Newton. Puede tener tantos valores positivos como negativos en ese intervalo la función. Ojo, eso sí no lo dijo Newton y Leibniz. Newton y Leibniz estaban planteando era que la
función fuera siempre positiva, o sea, f de x mayor o igual que 0. Sin embargo, Riemann descubre que la función no necesariamente tiene que ser positiva. Puede tener partes negativas, y es así como logran mostrar aquí que cuando entonces tiene una franja negativa, la función, es decir, se encuentra descrita por debajo del eje X, ¿ahí qué va a suceder con el área bajo la curva? Entonces el señor Riemann categóricamente dice que esa área bajo la curva pues va a ser negativa. Y que entonces para lo que tiene que ver con respecto a cuando la curva se encuentra por encima del eje X, es decir, como en este caso acá, que se encuentra por encima del eje X, entonces hablan de que el área va a ser ¿qué? Positiva. Lo mismo aquí en este pedacito, entonces va a ser positiva. Por lo tanto, y lo mismo aquí, en este otro pedacito va a ser positivo. Entonces quiere decir que el señor Riemann descubre que la restricción que tenía la función no es de camisa de fuerza. La función puede ser tanto positiva como negativa en ese intervalo entre A y B. Lo único que sucede allí es que entonces, cuando se encuentra por debajo del eje horizontal, esa área se considera negativa. Y cuando está por encima, se considera positiva. Ahora, ¿qué más encontró el señor Riemann? Encontró algo muy violento, que se diría, ahí está su aporte significativo, y dijo, y ni siquiera necesita ser continua la función. La función puede tener puntos de discontinuidad. Riemann descubre que los puntos de discontinuidad, desde que sean finitos, escúchenlo bien, jóvenes, de que sean finitos, es decir, enumerable, contable, no hay problema. Se integra o se hace la integral por pedazos. Eso es todo. Y se suma la cantidad de todas esas áreas que se generan allí. Eso fue lo que Riemann planteó. Entonces, de esa manera, Riemann, ya para colocar su sello y decir que él hizo cosas distintas, efectivamente, Rafael, eso para él llegar y decir que entonces marcó la diferencia con respecto a Newton y Leibniz. Aquí Riemann entonces echa su discursote. Miren lo que él dice. Su gráfica podría ser algo parecido a esta figura. Listo. Considérese una partición del intervalo AB en n subintervalos. Eso ya lo había dicho Leibniz. Eso ya lo había dicho Newton. Que no necesitan tener igual longitud. También ya lo habían dicho. Por medio de los puntos x sub 0, que lo llama el extremo izquierdo del intervalo, ¿sí? El primer x sub 0 va a ser el extremo izquierdo y x sub n el extremo derecho de ese intervalo. X sub 0, x sub 1, x sub 2, hasta llegar a x sub n, y define el delta x sub i como x sub i menos x sub i menos 1. Todo eso, pues prácticamente Riemann lo formaliza y dice, en cada intervalo x sub i menos 1 hasta x sub i, quiere decir cada subintervalo que tengamos, escógese un punto arbitrario, x sub i medio. Y cuando él dijo un punto arbitrario, no quiso decir que fuera un punto medio, sino que puede ser un punto extremo más recargado hacia la izquierda o hacia la derecha, pero que también podría ser uno de los extremos. ¿Cómo lo ven? Uno de los extremos de esos intervalos. Entonces, él, debido a eso, entonces dice que puede ser un punto frontera. Cuando él habla de un punto frontera, está hablando a que puede ser el extremo del subintervalo, el extremo izquierdo o el extremo derecho. Por ejemplo, estoy ubicado en el subintervalo limitado por x sub 3 y x sub 4, y yo podría decir que ese x sub 4 medios podría ser el extremo x sub 3, o podría ser el extremo x sub 4. A eso es que se refiere cuando habla de un punto frontera. Ahora, llamemos a ese punto muestra del iésimo subintervalo. Hace lo siguiente. El señor Riemann viene y bueno, aquí pues lo que ya hemos dicho, pues él hace particiones y observen que hay partes donde la curva queda por debajo del eje X, eso me va a generar áreas negativas, y las que quedan por encima me generan áreas positivas. Por eso él habla aquí de que la sumatoria, obviamente me está dando que el área 1, es decir, el rectángulo 1 es área positiva, mientras que el área del rectángulo 2 es negativa. El área del rectángulo 3 sería negativa, el área del rectángulo 4 sería negativa, dado el hecho de que sus imágenes que me representan las alturas de estos respectivos rectángulos es negativa. Entonces, por eso esas áreas serían negativas. El área del rectángulo 5 es positiva, el área del rectángulo 6 es positiva. Y al hacer la sumatoria de todo eso, pues me representa el área completamente bajo la curva. En última, Riemann, ¿qué quiso decir con toda esta carreta?
Todo esto no me voy a detener a decirles nada de todo esto porque todas estas cosas ustedes pueden hacerle la lectura. Aquí Riemann simplemente chicaneó en el sentido de decir que qué pasa si yo tomo una función polinómica de grado 3, la partición en un intervalo entre 0 y 5 y estoy tomando intervalos de no igual longitud, entre 0 y 2, entre 2 y 4, entre 4 y 5. Y entonces él toma unos valores. Él toma valores, por ejemplo, entre 0 y 2, toma el punto 1, 1. Entre 2 y 4 toma el valor 3.2. Entre 4 y 5 toma uno de los extremos, el 5, el extremo derecho. Y él calcula el área bajo la curva. Y listo, efectivamente son formas aproximadas, sigo diciendo, son aproximadas. Pero ¿qué fue lo que categóricamente marcó la diferencia? Y aquí pues Riemann habla de que calcular el área bajo la curva x al cuadrado más 1 entre el intervalo entre menos 1 y 2, tomando intervalos de igual longitud. Y en este caso él hace referencia a tomar el punto medio. Entonces, listo, él dice que tomando el punto medio es otra manera de hacer aproximación del área bajo la curva, pero todo eso son aproximaciones. Pero él, de acuerdo a todas esas aproximaciones, llega a lo que lo hace inmortal al señor Riemann. Su definición. Atrapó la palabra integral. ¿Quién tenía la palabra integral, jóvenes, señoritas? ¿Quién planteó la palabra integral? ¿Leibniz o Newton? ¿Quién? Leibniz. Pero Leibniz, ¿qué le dijo? ¿Integral qué? Definida. ¿Integral qué? General. Indefinida. Definida. Indefinida, dijo el señor Leibniz. Y mire este tigre. Ah, Riemann fue el de la definida. Riemann es el que llega y le dice integral qué? Definida. Entiendan eso, esa pregunta. ¿Quién dijo integral indefinida? Leibniz. Para poder joder a Newton, porque Newton decía antiderivada. Entonces, el señor Leibniz dijo integral indefinida. Quiere decir que es una antiderivada a la cual le agrego una constante. Entonces, Leibniz se botó, Newton de rabia llegó y porque era soberbio, llegó y dijo, ah, sí, pues yo estoy hablando de antiderivada general. Por eso la antiderivada debe llevar una constante. ¿Cómo la vio? Y entonces ahora Miyagi que aparece en el circuito final dice, pues de esas dos partes me sirvieron para poder plantear la integral definida. Y la integral definida, ¿qué tiene que ver con Newton y Leibniz? Fácil, muchachos. Primero que todo, la integral definida está hablándome del área bajo la curva, que era lo que planteó Leibniz. Y para yo hablar de la integral definida, yo necesito tener claro qué es una integral indefinida. Y para yo tener claro qué es una integral indefinida, pues necesito el concepto que planteó Newton, que era antiderivada. O sea, que en última la integral definida es una antiderivada, solo que tiene una forma de que tenemos que a esa antiderivada, tenemos que evaluarla en dos valores, en un valor extremo superior y en un valor extremo inferior. Y ya, entonces miren lo que dijo Riemann. Supóngase que si yo tomo una partición, si yo tomo que esos delta X u Y sean de igual longitud o de diferente longitud y que esos X u Y medios sean puntos que estén o recargados hacia un extremo o hacia el otro o que sea inclusive frontera, es decir, los extremos de esos intervalos, tienen los significados que se establecieron anteriormente y entonces el señor Riemann dice, si yo tomo una partición, cualesquiera, pero esta partición la coloco como la norma, él que estableció como la norma, pues aquella longitud, aquel delta de X u Y que tenga mayor longitud, eso fue lo que él le llamó la norma, o sea, la norma es la longitud del más largo de los subintervalos que estén en esa partición, debido a que él habla de que la partición no necesariamente tiene que ser uniforme, entonces se establece la palabra de la norma. Y luego de eso, pero en última, esa es una partición, y en última, eso es una partición que usted va afinando y la tiende a ¿qué? A que esos delta de X u Y tiendan a ¿qué, chicos? A cero. Y en última, si esos delta X u Y tienden a cero, ¿cuántos subintervalos se generan? Infinitos. Y si hay infinitos subintervalos, ¿cuántos rectángulos hay allí inscritos o circunscritos? Infinitos. Conclusión. Está hablando lo mismo, solo escrito de otra manera, como para que me digan que qué originalidad. Entonces, dice Riemann, integral definida. Sea f una función que ha sido definida en un intervalo cerrado a b. ¿Qué dijo Riemann? Que esa función podía tener puntos de discontinuidad, ¿sí o no? Un número finito de discontinuidades. Segundo, que esa función no necesariamente tenía que ser positiva, puede ser tanto positiva como negativa. Lo único que sí Riemann dice es que desde que exista el límite
de esa partición, es decir, cuando el número de intervalos tiendan a infinitos, es decir, que la cantidad de rectángulos inscritos o circunscritos tiendan a infinitos, eso solo sucede cuando la partición, es decir, la norma de la partición, la longitud mayor de esos intervalos tienden a cero. Y habla de la sumatoria desde igual 1 hasta n, ¿de qué? De esos rectángulos, de esos n rectángulos. Y fíjese cómo lo describe, f de x sub i medios. ¿Qué significa el f de x sub i? Jóvenes, señoritas, ¿qué significa? Las alturas de los rectángulos. Es una serie, ¿no? Y los delta x sub i, ¿qué representan los delta x sub i? Los anchos de esos rectángulos. Y miren lo que él dice. Se dice que f es integrable, si este límite existe, en AB. Y además, miren lo que coloca el sinvergüenza de Riemann. Integral desde A hasta B. Miren lo único que miren lo que el sello del señor Riemann. Integral desde A hasta B. O sea que faltó que Leibniz hubiera craneado esto. Mire, el límite inferior y límite superior de la integral. Entonces le colocó un límite superior y un límite inferior a la integral de Leibniz. Y eso fue lo que él llamó integral definida. O integral de Riemann. ¿Pero qué quiere decir? Que esa integral desde A hasta B de f de x por dx significa que detrás de esa integral está también el concepto de ¿qué, chicos? De la antiderivada. Entonces, en la próxima clase les voy a hablar precisamente entonces del concepto de la integral ¿qué? Definida. ¿Cómo les pareció todo ese tipo de repertorio, chicos? ¿Cómo les pareció? Una vez me Histórico, ¿no? pusieron un ejercicio de arreglar una, profe, una vez me pusieron un ejercicio de arreglar una, de calcular eso, el área bajo la curva. Y pues obviamente no en grado uno que va a saber. No sé cómo pretendía el profesor que le hicieron eso. Pues él pretendía que ustedes hicieran lo que había hecho Arquímedes, particionar el dibujito. No sé si usted recuerda, joven, Sí, que por yo lo ejemplo, hice y me usted quedó puede, sobrando varios pedazos. por ejemplo, el Sí. profesor debió haber sido no tan odioso, haberles dicho, en un papel milimetrado, háganme el favor, en un papel milimetrado, me van a dibujar una curva, ¡fran! Y calcúleme en el área bajo la curva. ¿Eso qué era? Sumar los cuadritos, la cantidad de cuadritos que recubren en ese papel milimetrado, que están recubriendo esa región que usted tiene allí. Esa Sí, hubiera podido eso ser un es más castigo, ¿no? didáctico. Un castigo para que usted se volviera miope, dañara su vista. Claro, O sea, claro. un malvado, ¿cierto? Ese profesor, un malvado, oiga, un desocupado, poniéndole cosas a Y usted de pues, cálculo 2, imagínese. sí, es que fue como, creo que tarea de Semana Santa y usted lo coque. Es que ese es el problema de que algunos compañeros que estudian matemáticas se llenan de motivos y quieren joder a los estudiantes en secundaria, entonces les ponen cosas que ellos sufrieron cuando llegaron a la universidad y que no interpretaban, entonces les ponen a hacer ese tipo de juegos geométricos, porque realmente es un trabajo geométrico el que le está colocando ahí. A mí también la profesora de primero primaria, que ella no sabía tanto de matemáticas, lo único que dijo fue, hágame el favor y me traen una caricatura. Y a esa caricatura me la van a subdividir triangularmente. Perdón, triangularmente no, cuadriculamente. O sea, con cuadrícula. Bien pequeñas. Entonces, y después yo les dijo, cada cuadrícula la quiero que me la lleven a una escala de 4. ¿Qué quiere decir? Que por cada cuadrito que usted tiene, eso llévelo a una ampliación de 4 cuadritos. O sea, la cuchita ya nos enseñaba homotesias, ya nos enseñaba el área bajo la curva. Miren todo eso lo que enseñaba esa cuchita, ¿sí ve? Y ella apenas había hecho hasta noveno grado de la normal superior y era profesora. Luego, posteriormente, ella estudió más, pero por supuesto, imagínese esa cuestión, ¿no? De que cogen una caricatura, le hacemos las cuadrículas y cada pedacito lo ampliamos 4 veces para que quedara el dibujito en la plancha de dibujo técnico que uno hacía. Imagínese, esa profesora ya hablaba de homotesias y hablaba de un concepto de área bajo la curva. Imagínense, esa cuchita de primero primaria que me dio a mí, ¿no? Me atendió el primer año mío de escolar y esa cucha me llevaba, pero eso sí, cortico en términos de análisis, ¿no? Eso, yo recuerdo que la cucha decía, saber contar no es cosa de niños. Ah, ¿usted se cree que sabe contar mucho? Venga, pase al frente. Y llegaba la cuchita llegaba y empezaba a decir, ¿cómo pretende usted ganarle a la señora de la plaza de mercado? 1200 más 300 más 400 menos 600 menos 750 y así. Eso era una rara que esa cucha, y eso que era en primaria, primero primaria y pretendía que uno supiera sumar
fuertemente. Entonces hay un momento en que yo le dije, profe, listo, y yo cuántos años tenía que haber hecho antes para poder llegar aquí a primero primaria. La cucha llegó y me dijo, es que usted se coló, porque usted realmente llegó aquí a primerito sin estudiar. Usted tenía que haber hecho prejardín y jardín, para que primero le enseñaran a contar allá, le enseñaran a identificar los números. Usted pretende llegar aquí a primero a que yo le cambie los pañales, ¿no? Eso no es problema mío. Ahora le toca que recubra esos 2 años que usted no hizo, prejardín y jardín, y después hablamos. Entonces yo digo, uy, no. Me tocó llegar a la casa y decir, mamá, tocó que fuera profesora mía, porque si no, esa cuchita me hace perder el año. Pero bueno, que en paz descanse esa profe. Era alguien que técnicamente tenía su manera de llevarlo a uno a conceptos amplios, ¿no? Así que no se preocupen, pelados. De todas maneras, sus profesores en secundaria en ocasiones se llenan de motivos y colocan a hacer trabajos que son por allá más adelante, ¿no? Y no sé si en física se han dado cuenta que a veces suele pasar eso, ¿no? Que hay cosas que en física el profesor de física de 10º y 11 no resolvió y las ponía y lo ponía uno a pensar a nivel universitario, ¿no? Cosas que a veces el mismo profesor no lograba aclararle a uno, ¿no? Lamentablemente eso a veces suele pasar en la escuela. Pero bueno, de todas formas, de que no nos pase lo que le pasó al profesor John Gauss, que tuvo que zarpar del barco, ¿cierto, muchachos? Entonces me disculpan ahí que me haya extendido 6 minuticos. Vuelvo y les repito,